Bueno, ahora Andalucía es una plataforma, es una candidatura de candidaturas que nace con el objetivo de resolver una anomalía política en el sistema político andaluz, que es la falta de representación de sectores sociales y culturales andaluces, la falta de representación del andalucismo político. Una opción política que ha estado en las últimas décadas y que hoy tenemos que volver a reconstruir por el bien de Andalucía. Ahora Andalucía es un andalucismo de urgencia, es como tratamos de señalar, un andalucismo donde caben muchos mundos, que pretende construir un frente común de mínimos ante la situación de desamparo y de desarticulación que vive el andalucismo político hoy en las instituciones del Estado. Bueno, ahora Andalucía nace de un proceso de reflexión que hemos hecho en los últimos años sobre la necesidad de articular una vía amplia del andalucismo político, sobre la necesidad de construir un instrumento en defensa de los intereses de las clases populares andaluzas, y nace a través de un debate que se ha llevado a cabo en diferentes sectores del andalucismo, político, social, cultural, sindical. Este debate nos ha llevado al convencimiento de la necesidad de ensanchar el andalucismo político, ¿no? Yo creo que los instrumentos que el andalucismo político ha puesto en manos de la sociedad andaluza siempre han sido transversales, siempre han sido en confluencia, y hoy estamos llamando también a nuevas confluencias en pos de esa representación andalucista amplia. Nace a través de diversos debates que se han llevado a cabo en el último tiempo, y nace, como digo, con la idea de ensanchar, de ampliar, de construir una vía amplia andalucista, al igual que hemos visto en los últimos meses en la sociedad gallega, catalana, valenciana, cómo se están construyendo mayorías sociales que tienen como objetivo la defensa de sus territorios, la defensa de la infraestructura, de su economía, de su territorio, de su cultura. Creemos que Andalucía se tiene que incorporar a ese proceso de transformación social en el Estado español desde una voz propia y desde un instrumento político propiamente y netamente andaluz. Bueno, nos referimos a que estamos convencidos de que hay una mayoría social andaluza que es consciente de la necesidad de este frente amplio. Hay una mayoría de la sociedad andaluza que cuando ve prensa está ya saturada de noticias sobre Cataluña, de noticias sobre el País Vasco, de noticias sobre otras comunidades, pero siempre echa en falta que Andalucía tenga voz en esos telediarios, que Andalucía tenga voz en esos periódicos. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy simple como es una voz andaluza. La defensa de los objetivos y la defensa de los intereses de Andalucía, que pasan por infraestructuras, por fiscalidad, por economía, pero que fundamentalmente pasa porque hay una presencia andaluza y porque hay una defensa de la voz andaluza. Esto tiene que ver con esos frentes amplios de mínimos y que remite a una situación donde realmente nos están expulsando del territorio, nos están expulsando de las instituciones, y hoy el voto andalucista es uno de los principales derechos de todos los andaluces, tener una papeleta andalucista y poder votar en andaluz. Bueno, nosotros pensamos que hoy en día Andalucía se enfrenta a una derecha regional, que es una derecha de monopoly, que hace políticas de casino, que toda la financiación que recibe el Estado la trasvasa a las empresas, la trasvasa, o sea, hay una fuga de financiación a través de la derecha regional, pero por otro lado tenemos una izquierda totalmente fragmentada que ha renunciado a transformar Andalucía. Estamos viendo en el Congreso de Diputados cómo la izquierda, tanto Sumar como el PSOE, han renunciado a la transformación de Andalucía y a crear un proyecto realmente nacional y popular. Eso nos lleva a que Andalucía está huérfana de representación política. Además de esto, los 61 diputados andaluces en el Congreso de Diputados sirven a sus partidos, son funcionarios de partidos y no son diputados que se conecten y se vinculen a los intereses de Andalucía. Por eso, el andalucismo hoy más que nunca tiene que tener una función orientadora del conjunto de la izquierda y del conjunto de las fuerzas políticas andaluzas, al igual que Esquerra Republicana, que Bildu, que el PNV, que Compromís, que Més per Mallorca, que el BNG. El andalucismo político tiene que volver a tener una función orientadora como ya la tuvo el 4 de diciembre. Nosotros pensamos que el 4 de diciembre fue una rebelión democrática, pero como toda rebelión, una revolución inacabada, que el PSOE como partido de Estado se encargó de ocupar y de gestionar. El 4 de diciembre sigue siendo hoy la revolución democrática pendiente para profundizar en esta autonomía inacabada
que ni ha repartido tierra, ni ha generado pleno empleo, ni ha generado derecho a la vivienda, ni ha defendido nuestra cultura, ni nuestros intereses en el conjunto del Estado. El andalucismo tiene que construir, además de esa voz propia que permita a la sociedad andaluza expresarse en las instituciones, tiene que construir una vía propia, una vía andaluza. Es decir, el 4 de diciembre del 77 lo que nos enseñó es que no queríamos ni una derecha conservadora regionalista ni una izquierda centralista. Necesitamos un espacio progresista, andalucista, que luche por la redistribución de la economía, por la democratización del Estado y por la descentralización institucional. Eso es la vía andaluza. Entonces, esa vía es lo que el andalucismo se tiene que encargar de construir, confrontando con las derechas regionalistas que están expropiando el territorio, que están destruyendo Doñana, pero también confrontando con una izquierda centralista que está trayendo más residuos nucleares al Cambril, que está trayendo a Andalucía residuos nucleares y que está abandonando a su suerte esta tierra en manos de la derecha. Esa vía propia andaluza necesaria para que la sociedad andaluza se incorpore a la conquista de derechos y de soberanía que estamos viendo por parte de otros en el Estado español, es lo que el andalucismo político asume como reto a día de hoy. Bueno, parafraseando a Manu Sánchez, yo creo que tendríamos que decir que el andalucismo político será de obediencia andaluza o no será. Yo creo que la sociedad andaluza se merece tener un espacio de representación propia que se dé en confluencia y en diálogo con otras fuerzas federales y confederales, ¿no? Yo creo que el espacio de confluencia entre andalucismo, la izquierda y otros sectores está por construir, pero es fundamental que haya una voz nítidamente andaluza. Lo que está viendo la sociedad andaluza es que a día de hoy Andalucía es una batalla campal entre los intereses de los partidos estatales. Tanto el PP como el PSOE lanzan a los andaluces a batallas que no repercuten en el interés de los andaluces. O sea, los andaluces somos soldaditos de plomo de batalla que no nos representan. Por lo tanto, los andaluces necesitamos un campo de juego propio, un campo de batalla propio, una causa común que defender. Yo creo que el andalucismo se encarga de construir esa causa común para que la sociedad andaluza encuentre dónde tenemos que realmente hacer fuerza y cuáles son las causas que tenemos que defender para sacar a Andalucía del subdesarrollo, de la emigración, de la desarticulación de la sanidad pública y del resto de amenazas que hoy se tienen. Yo creo que el PP y el PSOE son una amenaza para Andalucía. O sea, hemos visto cómo el PSOE ha destruido nuestros sistemas públicos de sanidad y de enseñanza en los últimos 40 años y cómo el PP está profundizando en esa desarticulación, en esa privatización del sistema público de salud. Y yo creo que el andalucismo vuelve hoy a ser más urgente que nunca y ese es el andalucismo que estamos construyendo, un andalucismo de urgencia. Bueno, yo creo que los andaluces en los años 70 bloquearon, boicotearon un plan de las élites del Estado para crear dos autonomías, o sea, una autonomía a dos tiempos. Un Estado autonómico, empiezo de nuevo. Bueno, yo creo que ya estamos viendo unos episodios que ya vivieron los andaluces y las andaluzas en los años 70, a finales de la dictadura, ¿no? Yo creo que las élites del Estado, ya desde los años 60, tenían un plan de desarrollo para Cataluña, que era la importación masiva de mano de obra para ejercer como clase obrera de los industriales catalanas y por otro lado un plan de subdesarrollo para Andalucía, un plan de desarticulación del mundo rural andaluz mientras que se fomentaban el polo químico de Huelva y la industria más contaminante de la Europa occidental. Ese plan de desarrollo y subdesarrollo se reforzó en los años 70 con un plan de autonomía a dos niveles, una autonomía de primera, mientras que a Andalucía no se le otorgaba esos derechos de nacionalidad histórica. El 4 de diciembre del 77 fue una rebelión democrática que implosionó el plan que tenían las élites de la dictadura para Andalucía. La sociedad andaluza logró salir a la calle y conquistar esa nacionalidad histórica, esa nacionalidad como reconocimiento pleno de nuestros derechos sociales y nacionales, que fue lo que nos permitió acceder al 151. Joder. Anda que si se cuela esa, si se cuela esa, 151. Bueno, yo creo que hoy estamos viviendo parte de un debate que comenzó en los años 70, que es los planes que las élites del Estado tienen para Andalucía. Yo creo que en los años 60 las élites del Estado diseñaron un plan de desarrollo para Cataluña y el País Vasco a base de inversión y de política industrial y de importación de mano de obra andaluza que desarticulaba la sociedad rural andaluza a la vez que nutría a los industriales catalanes de mano de obra andaluza.
ese desarrollo está basado en el subdesarrollo de nuestra tierra, ¿no? En el subdesarrollo de una nación abandonada por las élites del Estado. En los años 70, el Estado autonómico que se estaba imponiendo por parte de estas élites relegaba a Andalucía a un territorio, digamos, de atraso y de subdesarrollo. El 4 de diciembre del 77 fue una rebelión democrática con la que colapsaron los planes de la élite del Estado y la sociedad andaluza logró conquistar esa nacionalidad histórica, esa condición nacional que asegurase nuestros derechos sociales y nacionales. Ese contrato social hoy está roto. Yo creo que los andalucistas en su conjunto estamos de acuerdo en que hace falta un nuevo contrato social entre los andaluces y el Estado español, porque aquellas promesas de desarrollo han sido incumplidas, nuestra autonomía es una autonomía inacabada y Andalucía vuelve a verse hoy relegada a un criadero de mano de obra para la exportación, a una plantación que alimenta Europa occidental, a un casino en el cual descansan la élite española y europea y por lo tanto no podemos volver a permitir que la nacionalidad andaluza se relegue a una autonomía de segunda. Hoy estamos viendo cómo las élites catalanas, vascas y el conjunto de la élite española quiere una Andalucía como campo de batalla, como reserva espiritual de esa identidad española, mientras que el Estado ha conseguido anular una parte de la conciencia nacional del pueblo andaluz. El andalucismo es hoy más necesario que nunca, porque sin el andalucismo no habrá un bloque progresista capaz de vencer a las derechas del Estado. Sin el andalucismo político no habrá un espacio progresista amplio en el conjunto del Estado español y yo creo que los andalucistas tenemos que volver a ser vanguardia de las transformaciones del Estado como fuimos en los años 70. Ese andalucismo de vanguardia es necesario no solamente para la transformación social de Andalucía, sino para la transformación social del conjunto del Estado. Bueno, yo creo que el andalucismo, tal y como lo conocemos desde Blas Infante a la transición y hasta hoy, ha sido un movimiento fundamentalmente progresista y transversal. Esto implica que incorpora diferentes sectores sociales y políticos del país. Los movimientos regionalistas, nacionalistas o soberanistas siempre tienen una naturaleza de confluencia y siempre tienen una naturaleza progresista, como vemos con Compromís o como vemos en el BNG, Mesper Mallorca o otros movimientos regionalistas, nacionalistas en el conjunto del Estado. En el caso donde los procesos de conciencia nacional están más desarrollados, como Euskadi o Cataluña, surgen diferentes vías que, digamos, que construyen vías propias del nacionalismo de izquierda o del nacionalismo más conservador. Pero salvo Euskadi y Cataluña, el conjunto de movimientos nacionalistas son transversales. Ahora Andalucía aspira a hacer ese movimiento en Andalucía, un movimiento transversal, un movimiento que incorpore las diferentes sensibilidades, digamos, desde la izquierda hacia el centro democrático, la socialdemocracia democrática y que permita acumular las fuerzas necesarias para tener esta voz en las instituciones. Y en ese sentido yo creo que tanto el proceso en Cataluña como otros fenómenos de acumulación nacionalista nos han demostrado que es necesario un contrapeso a la élite del Estado para lograr derechos y para conquistar soberanía. Ya hoy, después de las elecciones catalanas, nadie duda de que la sociedad catalana no es fundamentalmente independentista, pero sí que considera necesario un contrapeso a la élite del Estado para conquistar derechos y conquistar soberanía. Yo creo que la sociedad andaluza ya ha pasado de la por ellos al por nosotros, por Andalucía, por una voz propia y por eso estoy convencido de que una mayoría social andaluza comprende y comparte la necesidad de una voz propia.